Bueno, queremos ahora pasar a otro tema que es súper importante, que es de salud. Juli, este tema nos toca a nosotros porque octubre es el mes de la prevención del cáncer y principalmente del cáncer de mama, que se ha convertido en la primera causa de muerte por cáncer en mujeres en Chile. Y en general el cáncer ya se ha convertido en la primera causa de muerte en nuestro país, superando incluso las enfermedades cardiovasculares como el infarto o los accidentes cerebrovasculares. Queremos hoy día entender cómo podemos prevenir, hablar de la autopalpación, por ejemplo, de la mamografía una vez al año, de la ecografía también. Los hombres también pueden sufrir cáncer de mama, aunque sí, se piensa que no es así. Bueno, tenemos una tremenda invitada, la doctora Verónica Toledo, cirujana oncoplástica de la Fundación Arturo López Pérez. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida aquí a Hola Ciencia. Hola, Andrea, muchas gracias por la invitación. Hola, doctora, un gusto verla. Bueno, doctora, en primer lugar, entender un poco el contexto. Efectivamente, han aumentado muchísimo los casos de cáncer por el contexto de la pandemia. Las personas dejaron de ir a la consulta. También hubo reducción de pabellones por cirugía. Doctora, ¿qué está pasando? ¿Por qué han aumentado los casos? ¿Influyen también algunos factores de riesgo como el sedentarismo, el tabaquismo, la obesidad, sobrepeso? ¿Cómo estamos actualmente en Chile en esta materia para después ya profundizar en la prevención? Sí, como tú bien dijiste, Andrea, es la primera causa de muerte por cáncer en mujeres en Chile y efectivamente durante todo este periodo de pandemia hubo menos pacientes que fueron a realizarse su mamografía y también pacientes que retrasaron sus tratamientos, que no fueron a realizarse sus quimioterapias, sus radioterapias por miedo a todo lo que había venido. Nadie sabía cómo funcionaba el virus, contagiarse, no sabía si era mejor ir a hacerse los tratamientos, quedarse en la casa. Entonces eso hizo que se acumulara todo esto durante mucho tiempo, que fueron 2 años casi, y ahora está... Nuestra campaña insta un poco a eso, a concientizar a las mujeres a retomar sus controles, a realizarse su mamografía, porque es lo único que sirve como detección precoz, y a tomar sus tratamientos, a retomar si tenían radioterapias, quimioterapias pendientes, realizarlas ahora. Sí, doctora, yo hablaba de algunos de los factores de riesgo y me gustaría como puntualizar en el tema del sobrepeso y la obesidad, porque hay que decir que en Chile más del 50% de las mujeres tienen sobrepeso y de hecho es un tema que preocupa a la Organización Mundial de la Salud. De hecho, Chile es de los países con más sobrepeso y obesidad del mundo, dentro de la OCDE también, y no solamente en adultos, también en niños, niñas y adolescentes. ¿Cómo influye el tema del sobrepeso en relación a tener cáncer de mama? Porque se entiende que el sobrepeso y la obesidad inflama nuestro organismo y esto también puede tener una relación con enfermarnos de esto. Sí, mira, para hacer hincapié un poco, el cáncer de mama en un 85 o un 90% es de origen esporádico. Perfecto. Que quiere decir que no hay antecedentes familiares, y en eso hago harto hincapié porque las pacientes siempre dicen: me examiné y no me toqué nada y no tengo antecedentes familiares, entonces no me hago la mamografía. Mal. Claro, mi mamá no tuvo, mi mamá no ni tuvo, mi hermana no sí. tuvo, no me tocó nada, entonces no me hago la mamografía. Pésimo, porque el 85 o 90% son este grupo de pacientes que no tienen antecedentes familiares y que el examen físico no detecta algo. Entonces, en ese grupo de pacientes influyen todos estos factores, no es un factor puntual, influyen toda la exposición a estrógenos. Por eso que es importante la fecha que llegó la primera regla, a qué fecha se cortó la menstruación, y ahí va lo que dices tú del sobrepeso, porque el sobrepeso aumenta el tejido graso y eso aumenta la producción de estrógeno. Y hay factores que son modificables, por ejemplo, el estilo de vida, el tabaco, el alcohol y el peso. Hacer ejercicio un poco, no fumar o disminuir el alcohol, y en esto yo creo que igual influyó harto la pandemia. El sedentarismo, la depresión, el estar más tiempo en la casa encerrado sin hacer ejercicio. Entonces eso influye en los factores esporádicos. Solo un 10 a 15% son hereditarios. Doctora, y ahí usted habla de los estrógenos, ¿no? Que son hormonas. Y ahí uno se hace 2 preguntas y me gustaría como explicarla. Los estrógenos también se asocian al consumo de anticonceptivos, ¿no? Y por otra parte, cuando una mujer tiene hijos, también genera, ¿no?, muchas hormonas y también el tema de la lactancia. Por ejemplo, una mujer que no ha tenido hijos o una mujer que toma anticonceptivos, ¿tiene más riesgo de tener cáncer de mama? Sí, mira, el riesgo del cáncer de mama es estar expuesta a estrógenos por más tiempo. Por eso que si tu regla llegó antes y si su regla duró mucho más de los 50 años, estás más tiempo expuesta a estrógenos. Pero el tener hijos bajo los 35 y el dar lactancia te
protegen, porque ese tiempo tú estás sin estrógeno. Ah, perfecto. El tiempo como que uno gana. Claro, Ya, son los tiempos ganados. Y los anticonceptivos, pero porque, bajo los 35 porque años. uno dice, bueno, anticonceptivos como de las formas que uno se protege, ¿no? Además los preservativos, etcétera. Y hay que decir que son seguros los anticonceptivos, porque la edad acá no es alarmar, pero ¿tienen alguna relación? Sí, hubo algún tiempo que se analizaron el tiempo que uno usa anticonceptivos más que el tipo de anticonceptivo durante el tiempo que tú lo usaste y el tiempo que usaste terapia de reemplazo hormonal también. No olvidemos que después cuando se corta la menstruación, también en la menopausia uno usa hormonas que son terapia de reemplazo hormonal. Ya. Doctora, teniendo en cuenta que un porcentaje mínimo es de familiar, genético, de cáncer de mama, y un gran porcentaje es por distintos factores de riesgo, ¿desde qué edad deberíamos comenzar a chequearnos las mujeres? Desde los 40 años si no tienes antecedentes familiares. ¿Desde los 40? Desde los 40 años. Si tienes antecedentes familiares, tienes que reducirlo 10 años. Por ejemplo, si mi mamá tuvo un cáncer de mama a los 40 años, yo me tengo que chequear desde los 30 años. ¿Y cada cuánto hay que chequearse? Anualmente. Una vez al año. Una vez al año. Con mamografía. La mamografía es el único examen que ha disminuido la mortalidad. Es cierto que después uno puede pedir una ecografía complementaria, una resonancia, pero con primera instancia una mamografía se hace la detección precoz. Claro, doctora, es que hay muchas mujeres que tienen los pechos como fibrosos y les duele hacerse la mamografía. Efectivamente, ¿qué pueden hacer esas mujeres que dicen, no, es que yo no quiero, me duele, me incomoda, mejor me hago una ecografía o la autopalpación también? ¿Cómo tener la mejor prevención? Tomando en cuenta también este caso muy conocido de Claudia Conserva, ¿no? Que ella contaba en sus redes sociales que efectivamente ella se hacía todos los años de rutina la mamografía y no tenía ningún síntoma y fue y salió en el fondo un tumor y diagnóstico de cáncer de mama. Ya, el primer examen para la detección precoz, screening o tamizaje es la mamografía. Ya. ¿Por qué se hace a partir de los 40? Por la densidad mamaria, como tú lo comentas. Bajo los 40 años la mama es mucho más densa porque hay más tejido glandular. Después de los 40 años el tejido glandular es reemplazado un poco por la grasa. Por eso que ahí sirve la mamografía. Si yo me la hago bajo los 40 no es tan efectiva porque se ve todo blanco. Entonces pueden haber nódulos y tú decir, no, la mamografía está buena y no lo estamos viendo. En esos casos, cuando hay una densidad mamaria, como complemento se pide una ecografía mamaria, pero se parte primero con la mamografía. Algo súper importante que dijiste es el examen físico. El examen físico reemplaza la mamografía por ningún motivo. Sí lo recomendamos realizar a partir de los 20 años, lejos del periodo menstrual, una vez al mes, porque sirve para conocer tu cuerpo. Distinto es si yo me examino siempre y encuentro un bulto, una pelotita, una retracción de la piel, sangre por el pezón, voy a acudir al tiro al médico a que si no me hago este examen. Entonces, todas las pacientes que quedan fuera del rango bajo los 40 no se van a hacer mamografía y no todas se hacen ecografía. Entonces, en esas pacientes es recomendable hacer el examen. ¿Y las que están en lactancia se recomienda hacer también una mamografía? ¿O no, en las que están en lactancia no se ve mucho y ahí ya. se recomienda hacer una ecografía. Ya, perfecto. Ahora, usted hablaba, doctora, del autoexamen. ¿En qué consiste? ¿Cuántas veces hay que hacerlo? ¿Cómo se hace? El autoexamen es recomendable hacerlo después de los 20 años, lejos del periodo menstrual. ¿Por qué? Porque nuestra mama es más nodular durante el periodo menstrual. Lo importante es realizarlo, lo puedo explicar acá porque no tengo modelo. Muéstrenos, por favor, doctora. La verdad, se lo agradecemos mucho, doctora, porque es muy complejo de graficar en televisión también cómo se hace correctamente la autorrevisión. Ya, entonces lo primero que pueden hacer las mujeres es mirarse al espejo y levantar las manos. ¿Ya? Al levantar las manos yo puedo ver si hay alguna lesión, alguna retracción. Después puedo poner las manos en la cintura, lo mismo, retraigo hacia adelante y hacia atrás y ahí se puede ver si hay una retracción del pezón y eso puede implicar que hay algún nodulito que está retrayendo la piel. Segundo, mano atrás de la cabeza y la mano contraria me examino. Nosotros dividimos la mama en 4 cuadrantes en forma imaginaria. Cuadrante superoexterno, superointerno, inferoexterno, inferointerno y la porción central que es el pezón. Entonces, lo importante con la mano atrás, mirándome un espejo, puedo ir revisando la mama. Desde Perdón, arriba, doctora, voy a sacar esto que la estoy interrumpiendo. Ya, no hay problema. Adelante. Desde arriba hacia abajo o desde abajo hacia arriba, pero lo importante es abarcar toda la glándula Y mamaria. tocándose así con los deditos. Tocándose como con los deditos, puede la ser ducha es en buena idea círculo, también, ¿no? puede ser de arriba para el centro, del centro para arriba y al final comprimir suavemente el pezón por si hay salida de sangre, porque eso es un riesgo importante. O sea, si hay telorragia, así se llama. O algún líquido La también puede sangre salir. es lo más importante, que es el mayor riesgo de que pueda haber un cáncer ahí escondido. El líquido es benigno, pero igual consultar.
Y examinar también la cola de la mama. La mama tiene una proyección hacia la axila, que es la cola mamaria, y también tocar ahí los ganglios. Si yo noto como un porotito, una dureza, ahí tengo que ir de inmediato a consultar. Y ahí el doctor te va a pedir si necesitas mamografía o ecografía, dependiendo la edad. Ya, y el ganglio inflamado también, ¿no? O sea, que tenemos un ganglio acá de la axila que está asociado a la mama, aunque muchas veces se nos inflaman los ganglios por alguna infección. Eso, los ganglios se pueden inflamar por varias cosas. Con la vacuna del COVID hemos visto muchos ganglios inflamados. Al inicio no sabíamos mucho y biopsiábamos todo, pero ahora vemos hartos ganglios inflamados y ya más o menos uno sabe las características en la ecografía. Nuestros radiólogos tienen harta experiencia y pueden ver si el ganglio es secundario a un proceso inflamatorio, infeccioso. Si nos depilamos, por ejemplo, se pueden infectar los pelitos y se puede inflamar el ganglio. Encarnado, típico. Doctora, en ese examen visual que nos relató al comienzo, en ese que usted levanta los brazos frente al espejo, ¿cierto? La mujer, ¿a qué debe ponerle atención? ¿Qué es lo que puede pasar? Y repitamos, doctora. Ya, yo lo repito. Por se favor, levantan las manos. Yo no lo escuché bien, me imagino que la gente en la casa tampoco. Ya. Si levanto las manos, puedo ver si hay alguna retracción de la piel, si hay algún bultito al hacer así. Ya. Porque la piel se estira hacia arriba. Si yo hago la mano en la cintura hacia adelante, hacia atrás, también puedo ver una retracción de la piel o algún bulto. Y después completo con el examen físico de la palpación. Perfecto. Ahora, Doctora, la Andrea partía diciendo y comentando que el cáncer de mama no es exclusivo de mujeres. También puede darle a hombres. ¿En qué porcentaje y cómo lo descubren? Porque no están acostumbrados a chequearse como nosotros a partir de los 40. Sí. Los hombres, el porcentaje de cáncer es menos del 1%. Poquito. Ya, es poquito. Pero hay igual. Pero hay igual, y cuando hay igual, se detectan en pacientes mayores, en el fondo, básicamente. Pero son los hombres que tienen, por ejemplo, los pechos más grandes, porque hay hombres No que a veces, necesariamente. pues, también por el tema de obesidad, o no necesariamente. No necesariamente. Eso que te refieres tú es la ginecomastia, que es el tejido mamario en los hombres. Pero eso es una condición benigna, que se da por varias causas. No, esto es, por ejemplo, si un hombre se toca, el hombre no está muy acostumbrado a examinarse, pero si se tocan un bultito o algo, también acudir, y si tienen antecedentes familiares, eso es súper importante en los hombres. También, si o sea, mi mamá tuvo cáncer de mama, si la hermana, no solo cáncer de mama, cáncer de ovario y colon también están asociados al cáncer de mama. Eso es un punto súper importante que quería también profundizar. O sea, una mujer que tiene cáncer mamario, efectivamente tiene más riesgo de tener cáncer cervicouterino, No. ¿o no? No, hay un porcentaje de cáncer que son hereditarios, que son los mínimos, que son del 10 al 15%. En esas pacientes, que es un grupo reducido, cuando yo tengo antecedentes familiares o hay unos subtipos de cáncer, ahí uno hace el estudio genético. Y si yo tengo alguna mutación, como por ejemplo lo tuvo Angelina Jolie, que ahí salió mucho en la tele y empezaron todas con que querían realizarse mastectomía, la mastectomía en esos casos está indicada como reducción de riesgo, pero también está la opción de hacer un seguimiento más estricto. No necesariamente, si uno tiene la mutación, hay que sacarse las mamas y los ovarios. Claro. Ahora, doctora, usted que además es oncóloga cirujana plástica en este ámbito, ¿no? O sea, de reconstrucción mamaria. ¿Qué pasa si ya a mí me diagnostican cáncer de mama, ¿no? Hay distintos estadios, como se llaman, ¿no? Que son ya cuando está avanzado, a veces llega hasta la metástasis, que es la ramificación, ¿no? Del cáncer en distintos órganos, también distintos ganglios comprometidos. ¿Cuáles son las terapias que hay ahora? Está la quimioterapia, la radioterapia, la cirugía. ¿Hay nuevas terapias que también puedan dar más esperanza de vida a las mujeres con cáncer? ¿Cuándo ya es el momento de tener un diagnóstico que nos puede salvar la vida? A ver, primero que la detección precoz es lo más importante. 9 de cada 10 mujeres, si se detectan en forma precoz, se pueden curar. Entonces, encontrar las lesiones chiquititas, idealmente no palpables, y encontrar los exámenes es lo principal. De acuerdo a las etapas van clasificadas de acuerdo al tamaño del tumor, a la cantidad de ganglios comprometidos, si es que hay, y si es que el cáncer se arrancó hacia otros órganos, que son las metástasis. Esa es una clasificación. Y tenemos otra clasificación submolecular que va a dar los tipos, que es, como yo digo, el apellido, para que me entiendan las pacientes del cáncer. Y en base a ese apellido, nosotros iniciamos terapias que podemos iniciar con quimioterapia o iniciar con cirugía. Y eso lo da, esa información viene en la biopsia. Cuando uno tiene un tumor sospechoso o una lesión sospechosa, se toma esa muestra y se analiza. La analiza el patólogo y ahí nos da esa información. Claro. Y de acuerdo a eso se presenta todo esto en un comité oncológico, comités médicos donde participan muchos doctores. Y ahí se ve el tipo de tratamiento que va a seguir. Perfecto. Y había también, no sé si ha avanzado, yo había escuchado que también se está usando la inmunoterapia para tratar el cáncer de mama, que en el fondo nuestro propio sistema inmune se sacan en el fondo las células dendríticas, que son como, bueno, no sé si son esas células, pero usted lo puede explicar mejor, en el fondo nuestros glóbulos blancos, nuestra defensa, y se inyecta
conectan con todo nuestro cuerpo y ahí como que fortalecen el sistema inmune para que combatan las células cancerígenas. ¿Efectivamente se está haciendo eso? Sí, pero básicamente el tratamiento es individualizado. No es que en todas las pacientes hagamos como una receta de cocina. Cada paciente tiene enfermedades, tiene distintos antecedentes familiares, distinta edad, y todo eso influye en sus tratamientos. No todas reciben quimioterapia, no todas reciben radioterapia. Hay distintos tipos de cáncer. Hay distintos tipos de etapas en las que uno pesquisa el cáncer, los subtipos que acabo de contar. Entonces depende mucho de eso, y también sí se puede usar inmunoterapia, pero eso ya es como al final, después de cuando ya han fallado los otros tratamientos. En proporción a la población que tenemos, doctora, ¿se observa un aumento en el caso de cáncer de mama? Me refiero a qué ha cambiado. Las costumbres alimenticias, el sedentarismo, los estilos de vida, o ahora se detecta más porque se busca más, o sea, se examina más. Yo creo que es una mezcla. Nosotros en la Fundación, no lo digo nosotros porque no sé si es la realidad nacional, porque Chile tiene subregistros de cáncer. No tenemos todo para saber bien en cómo son nuestros tipos, cuál es la población que está más afectada, pero hemos visto que ha aumentado el cáncer de mama. El riesgo mayor, la población mayoritaria está entre los 50 y los 69 años. Ya. Y lo que hemos visto con estos 2 años de pandemia es que las pacientes no se han controlado. Entonces están llegando en etapas más avanzadas, y yo creo que el estilo de vida influye mucho. El estilo de vida, ok. Sí, porque en ese grupo esporádico, que ya nombramos todos estos factores, Sí. ahí Doctora, están todos los es que estilos ahí de vida. estábamos hablando de si el cáncer de mama era heredable o no. ¿Hasta qué lazo sanguíneo? Porque, por ejemplo, si yo tuve una tía abuela que sufrió de cáncer de mama, ¿me considero dentro del rango de las posibles o no? Depende, porque no solamente influye la línea materna, es súper importante toda la familia, y se hace un árbol genealógico. Entonces, para eso se hace un asesoramiento genético para ver tu mamá, tu papá, tu tía, tus hermanos, tu bisabuela, todo por línea materna y paterna, todo influye. Uno tiende a mirar más la línea No, materna. hay que mirar toda la línea materna y paterna, y en base a eso se hace un pedigrí, una evaluación de todo nuestro árbol genealógico, y ahí nosotros vemos si hay un mayor riesgo, se evalúa con un asesoramiento genético que lo hace una genetista, y se ve el riesgo que tienes tú y se salen alertas de banderitas rojas si es necesario realizarte el test genético, porque realizar el test genético es fácil, afortunadamente ahora es más accesible, antes era mucho más caro, pero implica ciertas cosas, porque vas a saber que tienes un gen mutado, uno el tema psicológico, y otro que hay algunas cirugías que nosotros proponemos realizar, o un seguimiento más Son estricto. cirugías preventivas en el fondo. Reductoras de riesgo, claro. Entonces implica a veces sacar mama, sacar ovario. Entonces tiene que ser dirigido el estudio genético, no realizarlo como al aire, porque en el fondo a veces tenemos información y no sabemos qué hacer con esa ¿Y información. es caro hacerse ese estudio, doctora? Mira, ahora hay varias plataformas y hay varios centros que se hacen en la Fundación, en la Clínica Alemana, en la Universidad Católica, el Laboratorio de Invitae, está el Laboratorio se DASA recomienda brasileño. cuando tenemos, Sí. pero no solo Hay cáncer varios. de mama, o sea, cuando nuestra familia ha tenido distintos tipos de cánceres también. Claro, por eso se hace la evaluación genética del pedigrí, y ahí si tú calificas para el estudio, te envían a hacer el estudio, porque hay paneles genéticos que se incluyen de muchos cánceres, ovario, colon, mama, que son los más frecuentes, pero está próstata, piel. Sí, pues. Entonces hay que evaluar qué paciente requiere el estudio genético. Doctora, ahí estábamos viendo el trabajo que hacen estas clínicas móviles que recorren el país. ¿Por qué no nos cuenta más detalles de qué se trata, quiénes pueden acceder, en dónde están? Mira, las clínicas móviles que tiene la Fundación son 7 que funcionan todo el año desde Arica a Punta Arenas. Esas como que se programan con las comunas y con los municipios, pero el llamado también es que las pacientes vayan a sus consultorios, se realicen si están en el rango de edad. Si no entran en el rango, están las posibilidades de las clínicas móviles que se hacen mamografía. No es un examen caro. Puede ser doloroso a veces, sí, pero es un examen cortito de 5 a 10 minutos que te puede salvar la vida, porque lamentablemente morirse de cáncer no es como un infarto que uno muere al tiro, sino que implica un gasto familiar, implica lento, implica dolor, implica involucrar a todo tu círculo cercano. Entonces, realizarse una mamografía... Enferma a la familia. Claro, y a ti, a tu familia, a tus hijos. Entonces, es un examen que es cortito, 5 a 10 minutos, está accesible, están estas clínicas móviles que se pueden informar en sus consultorios, en sus comunas. Este es el mes de concientización, pero la idea es que se haga todo el año. Doctora, y a mí me gustaría también que nos dé su opinión respecto a cuando nos dicen el diagnóstico cáncer de mama. Obviamente uno lo asocia a la muerte inmediatamente, da mucho miedo, no solamente a la persona que lo padece, a todo el círculo familiar.
¿Qué se hace en ese caso, no? También decirle a las personas que hoy día nos están viendo que no es como una sentencia de muerte, ¿no? El cáncer. Y por otra parte, quizás todo el mundo habla de cáncer, pero no se entiende bien qué pasa en nuestro cuerpo, que finalmente esto se puede mejorar, pero en otras personas no tienen esa suerte y terminan fallando distintos órganos que nos llevan a la muerte. ¿Qué pasa entonces? Esas dos preguntas le quería hacer. Depende de la etapa que encontremos el cáncer. Por eso soy tan repetitiva en que mientras más precoz lo encontremos, mejor el diagnóstico y mejor el pronóstico, y evitamos que lo encontremos en etapas avanzadas con metástasis. Si uno lo encuentra en etapas avanzadas, es verdad, hay terapias paliativas. No necesariamente si uno encuentra un cáncer con metástasis se va a morir inmediatamente. Obviamente no es un tratamiento curativo, pero sí hay tratamientos paliativos que prolongan la sobrevida. Y el otro tratamiento es el curativo, cuando yo me voy a curar de un cáncer. Por ejemplo, las pacientes de 9 de cada 10, si lo encontramos precoz, esas pacientes van a tener un tratamiento curativo, van a tener como antecedente haber tenido un cáncer de mama. Entonces, esa es la importancia entre un tratamiento curativo y tratamiento paliativo, pero uno no es una sentencia el tener un cáncer de mama, en el sentido que te vas a morir al tiro. Hay tratamientos que podemos curar tu enfermedad si estás en etapa precoz o paliar los síntomas y tener una buena calidad de vida en el fondo. Pero ¿qué pasa en nuestro cuerpo que finalmente, en fondo como que no funciona, no responde? También para entenderlo como a nivel celular, ¿no? Porque la gente, cáncer, pero a lo mejor la gente no sabe qué es lo que produce el cáncer en el cuerpo. Se produce un crecimiento descontrolado de estas células. En nuestro cuerpo hay células que son nuestros guardianes, que se producen muerte controlada a nivel celular. Y algo pasa que no sabemos, cuando lo encontremos se va a acabar el cáncer probablemente, y se produce en forma descontrolada este crecimiento. Y se crecen las células y forman estos tumores. Y eso al final nos invade. Claro, nos invade porque hay cáncer que son más agresivos y se van a las células, al torrente sanguíneo, y van hacia otros órganos, en el caso de mama como hígado, pulmón, hueso y cerebro. Y hacen que dejen de funcionar nuestros órganos y nos que finalmente las pacientes metastásicas mueren eso, de falla de estos órganos grandes. Perfecto, súper interesante todo lo que nos ha explicado. Obviamente el llamado es un gran tema. Sí, los hombres tenemos harto que decir al respecto porque, claro, no somos los más afectados, pero sí podemos ser grandes motivadores de que la mujer se cuide. La mujer siempre pasa preocupada del resto y pocas veces de ella o menos de ella. Entonces nosotros tenemos que, creo, ahí picanear y decir, ya, pues se revisó, se hizo el examen, vamos, mi amor, te acompaño, te llevo. Eso. Yo te hago el ambiente para que tú te puedas cuidar. Claro. ¿Y cómo se cubre también? Recordar eso, doctora, y creo que es importante cómo nos cubre el sistema público y privado, ¿no? Los exámenes anuales o cada 3 años, desde qué edad, ¿no? Si es gratis, hay que pagar. Eso yo creo que la cobertura es clave. En el sistema público está cubierto en el rango de mayor probabilidad de tener un cáncer y mayor mortalidad, que es de los 50 a los 69 años. En ese rango se cubre una mamografía cada 3 años, pero nosotros recomendamos realizarla a partir de los 40. Y en ese rango de los 40 a los 50 están todas estas opciones que hemos nombrado, las clínicas móviles, los consultorios, todas las campañas que se hacen en octubre. Y en la parte privada va a depender un poco de la ISAPRE que uno tenga, porque en el fondo hay algunas que te cubren a partir de los 40 años una mamografía anual. Entonces hay que hacerse partícipe, empoderarse de la previsión que uno tenga y buscar los exámenes que te cubren. Sí, algunas ISAPRES te dan la posibilidad de una mamografía gratis al año, va a depender del plan que cada uno tenga. Ha estado súper interesante. Yo creo que acá el llamado a prevenir, vaya a hacerse su chequeo anual, la mamografía, principalmente, como decía la doctora, la autopalpación que nos enseñó hoy día la doctora súper bien a hacer. La ecografía en el caso. Es complemento de la mamografía. Como complemento, ¿no? Y no tener miedo. Yo creo que hay que estar ahí siempre viendo qué es lo que pasa. Así que imagínense, o sea, 9 de 10 personas se salvan. O sea, si lo hacen de forma precoz. Fortuna. Pero la media cifra. Gran cifra. ¿Cierto? Hay que hacerlo, hay que motivarse. Sí. Así es, doctora Toledo. Gracias, de verdad, una tremenda invitada. Gracias por venir a Hola Ciencia, a hablarnos de esto y a motivar a todas las mujeres a no solo autoexaminarnos, sino ir a hacerse una vez al año. Aunque cueste primero nosotras. Sí, pues, saludos a toda la gente de la Fundación. Gracias, doctora, que le vaya muy bien. Chao. Andrea Obaid, usted está lista por esta semana, pero la próxima semana nos reencontramos como siempre en horario habitual y día habitual, los viernes de Hola Ciencia, ¿no? Sí, pues pueden seguirnos con el hashtag que es Hola Ciencia, también Hola Chile de Regreso, en todas las redes sociales, en Instagram, la mía son Andrea Obaid, en Instagram, en Twitter, ahí estamos siempre posteando información sobre temas de salud, de ciencia, de tecnología, de medio ambiente, ¿verdad? Ha sido muy interesante, así que solo hoy día solo de forma excepcional, porque como les decía, mañana tengo que... Aquí va una labor académica, ¿no? No, lo que pasa es que la Universidad de Antofagasta está haciendo un diplomado para divulgadores científicos, donde muchos periodistas, educadores y también investigadores quieren aprender a comunicar la ciencia a las personas, desde hacer videojuegos, pósters, series de televisión, etcétera. Entonces yo les voy a enseñar a cómo promocionar este
este tipo de proyectos y además cómo ponerlo finalmente en plataformas de emisión, ya sea Bien. YouTube, televisión, radio. Así que la idea es compartir el conocimiento. Bien. No hay que quedárselo, hay que compartirlo. Esa es mi Andrea querida. Gracias, Andrea, que tenga una excelente semana. Nos vemos Gracias el a próximo usted. viernes con Hola Ciencia. Chao, que esté muy Chao, bien. Chao, doctora, doctora. Nos gracias vemos. también. Continuamos.